Las fuentes del derecho. Fíjense, cuando un abogado o abogada en el ejercicio privado o público, el juez, jueza, debe resolver un problema jurídico, se le plantea, bueno, ¿cómo enmarco yo teóricamente esto? ¿Bajo qué principios? Está este caso cubierto por todos los elementos referidos al derecho. Pero todas esas dudas es lo que en la ciencia del derecho se llama fuentes del derecho. Así, en una definición muy amplia, es todos los fenómenos jurígenos, es decir, todos los fenómenos que generan derecho, que producen o engendran normas jurídicas. Ahora bien, hay varios tipos de fuentes del derecho. Hay una fuente material, ¿no?, que dice que todos los factores de la vida real y que se encuentran en el origen de las normas jurídicas han sido llamados fuentes materiales del derecho. Estas pueden ser definidas como factores o elementos de la más diversa índole que proporcionan la sustancia a las reglas del derecho y que condicionan su contenido. Ahora bien, el estudio de estos factores de naturaleza histórica, social, económica o política tiene evidentemente gran importancia, pero dentro del objeto de las disciplinas metajurídicas, tales como la sociología jurídica. Esto será una materia que daba Rafael Caldera en la UCB, la historia del derecho, y algo que, igual que la filosofía como tal, los abogados piensan que es paja, o abogadas, la filosofía del derecho. Ahora, a la ciencia del derecho es el problema, el procedimiento de los que hacen cumplir las normas del carácter jurídico, es decir, la manera como deben producirse las normas jurídicas a fin de que recubra de ese rasgo que es la coercividad, de coerción, que la distingue de los otros tipos de normas, como la norma moral, el convencionalismo social y la norma religiosa. Ahora bien, la norma, las fuentes formales que digo del derecho, se tiene que son conocidas como las formas obligadas y predeterminadas que deben adoptar ineludiblemente los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente al amparo del poder coercitivo del Estado. Deben asumir una forma determinada o pasar por un determinado procedimiento, es decir, cumplir con un requisito formal. Debe quedarnos claro, pues, que las fuentes que nos interesa estudiar son las fuentes formales, no las materiales. La diversidad de fuentes. En Venezuela, centrándonos, son fuentes del derecho la Constitución, algunos la conocen como Carta Magna, Carta Política, las leyes, los decretos leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, la analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, y aunque no se aplica, también se comenta la jurisprudencia y la doctrina. Hay una fuente suprema, una fuente intermedia y una fuente inferiores. Así tenemos que en el derecho venezolano se tiene la Constitución, las leyes, decretos leyes, los tratados y reglamentos. Y en cambio, las tres fuentes restantes son fuentes no escritas, ¿no? Las primeras sí son fuentes escritas. Caso de la analogía,
los principios generales del derecho y la costumbre. La fuente suprema es la Constitución. Fuente de rango legal, la ley, el tratado, decreto, legislación. Y fuente de rango sublegal, los reglamentos. Fuente no escrita. Señores, tenemos aquí, porque aquí las leyes pueden ser orgánicas o leyes ordinarias. Y hay un concepto que se llama, hay la Constitución, legislación, rango legal. ¿Qué es lo que se llama un sistema, digamos así, una fuente de rango legal? En particular, las leyes normalmente contienen disposiciones formuladas de manera muy general y a veces hasta poco precisas. En cada ley, el legislador no puede más que señalar los preceptos y reglas fundamentales que han de regir la actividad a que se refiere la ley. Esta labor normativa del desarrollo de la legislación está encomendada al Poder Ejecutivo, quien la cumple a través de los reglamentos. Se dice por ello que la administración, rama del Poder Ejecutivo, está dotada de la potestad reglamentaria, que es precisamente la facultad para dictar reglamentos. Los reglamentos están subordinados a una ley. Hay unas fuentes no escritas, que ya dijimos que era la analogía, los principios y analogía, principios, disculpen, se me olvida la memoria añeja, y la costumbre. Aquello de la costumbre supera el silencio de la ley, pero en Venezuela eso no cabe en el Código Civil, sino en el Código de Comercio. En el Código de Comercio. Tenemos la jurisprudencia, en Venezuela no es como en Norteamérica ni en Inglaterra, ¿no? Que los dictámenes que hacen sobre un caso los jueces pueden ser considerados por el juez que está trabajando un caso parecido, no, aquí no. Y la doctrina es aquello que hablan los teóricos del derecho, ¿no? Aquí los fundamentales, ya dijimos, la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, la analogía y los principios del derecho, ¿no? Y la costumbre solamente marcada en el vetusto Código de Comercio. Bueno, señores, el derecho da para todo. Que dice que yo, sin ser abogado, divorciado de una abogada, echando broma, pero real, me quería tanto que me dijo que ella misma me divorciaba. La ciudadana. O hablando jocosidades, el panfletario ese de Argona, que dice que el amor se prohíbe en los juzgados. Y como me decía un abogado que al fin me divorció, mire, Roberto, el matrimonio es un contrato desde el punto de vista jurídico. Así ciudadanos y ciudadanas hagan lo que se llama la capitulación antes de casarse, si tiene bienes, para que no entren dentro de la comunidad conyugal. Y en Venezuela existe un marco jurídico, pero como decía un presidente que no me acuerdo, la Constitución o las leyes nacieron para violarlas. Y esto se da aquí con mucha normalidad. De la forma como usted lo para un policía nacional, estatal o municipal, ¿no? Como hay unos principios del derecho, que es la celeridad, activar el proceso legal. Y usted puede pasar 5 años esperando que le den sentencia. ¿Y quién le paga eso? Nadie. Y los corruptos gozando en este país, como siempre, y las corruptas. Muchas gracias.